A la luz del lanzamiento de la película de los Avengers en estos días, podemos decir que Thanos no puede salirse con la suya. Las cosas no pueden terminar así. La historia no puede concluir con Infinity War, sino que tiene que haber un endgame. Yo no he visto la película, pero asumo que tiene que ser así. No puede ser que los enemigos de Dios ganen. No puede ser que los que persiguen a Cristo y a sus discípulos se salgan con la suya. Tiene que haber un final diferente, un final que muestre el sentido de la vida que Dios nos ha regalado. Y Apocalipsis, como ya hemos visto en esta serie, nos da los avances de la historia, los siglos de historia de la iglesia que haya entre la primera y la segunda venida de Cristo. Incluye una batalla feroz con las fuerzas del dragón. Muchos han pagado y muchos pagarán con sus vidas en esa batalla. Pero hermanos, habrá un jaque mate final. Y ese jaque mate lo dará Dios. Estamos estudiando Apocalipsis, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Este libro nos muestra en varias ocasiones qué ocurre cuando el cielo se abre. Porque cuando el cielo se abre, cosas suceden. Eso es lo que el libro nos dice. El libro inicia con una visión celestial. Juan recibe una revelación donde vio a uno semejante al Hijo del Hombre, y entonces recibe la directriz de escribir las 7 cartas a las 7 iglesias. También nos muestra elementos celestiales que son abiertos, como el rollo del libro de los capítulos 5 y 6. Dice en 6:1: vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos. Y luego detalla qué ocurre con la apertura de los 7 sellos. Vienen estos 7 sellos, un elemento importante en el libro. En Apocalipsis 8, dice en el versículo 1, cuando el Cordero abrió el 7º sello, otra cosa es abierta. Hubo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios, y se les dieron 7 trompetas. 7 sellos, 7 trompetas. En el capítulo 12 Juan tiene otra visión. Apareció una señal en el cielo, y lo que Juan ve nos revela el gran conflicto espiritual entre el dragón y el Mesías. Una revelación de la guerra entre la Trinidad de las tinieblas y nuestro Dios. Y al llegar al capítulo 15, donde ya estudiamos los primeros 4 versículos, tenemos que Juan ve otra señal en el cielo. ¿Y qué fue lo que vio? Dice en 15:1: y vi otra señal grande y maravillosa, 7 ángeles que tienen 7 plagas, las últimas, porque en ellas se ha consumado el furor de Dios. Y el versículo 5 nos dice que algo se abre. Y aquí viene mi primer encabezado. Yo solo tengo 2 encabezados hoy. Y el primer encabezado es: las 7 copas de la ira de Dios son introducidas. Las 7 copas de la ira de Dios son introducidas. Versículos 5 al 8 del capítulo 15. Algo es abierto. Dice: después de estas cosas miré, y se abrió el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo. Y salieron del templo los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino puro y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Entonces uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas del furor de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó con el humo de la gloria de Dios y de su poder, y nadie podía entrar al templo hasta que se terminaran las 7 plagas de los 7 ángeles. O sea que hemos visto
estas 7 cartas enviadas a las 7 iglesias, estos 7 sellos, estas 7 trompetas, y ahora nos encontramos con estas 7 copas de oro. Y toda la escena es impresionante. O sea, si tratamos de ubicarnos, imaginarnos la escena, un templo muy especial, es abierto. Se abrió el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo. No es cualquier cosa. Y pudiera haber dicho, se abrió el templo, pero no es lo que dice. Cada palabra es calculada aquí para impresionar. Y el uso del tabernáculo del testimonio encaja perfectamente con las imágenes referentes al Éxodo que nosotros vamos a encontrar en esta sección, capítulos 15 y 16, y que les iré mostrando, donde somos llevados a Egipto y al desierto en nuestras mentes, porque algo similar va a ocurrir. Vemos 7 ángeles descritos vestidos de lino puro y resplandeciente, ceñidos en el pecho con cintos de oro. En Daniel capítulo 10 encontramos una descripción similar para referirse a un ángel que apareció al profeta. O sea que aquí Juan también nos lleva a relacionar esto con la visión de Daniel. También vemos que uno de los 4 seres vivientes es quien hace entrega de las 7 copas de oro a los 7 ángeles. Y estas copas son descritas nada más y nada menos como copas llenas del furor de Dios. Hermanos, solo leer la expresión debería darnos pavor. Algo lleno. Habla de abundancia. Algo a punto de desbordarse. Y es de furor que está lleno. Y nada más y nada menos que del furor de Dios. Es una escena impactante. Y para colmo, al final dice que el templo se llena del humo de la gloria de Dios, de una manera similar a lo que sucedía en el Antiguo Testamento con el tabernáculo y con el templo. De manera que toda la intención de este texto es mostrar que algo viene del cielo. Hay algo que Dios mismo envía. Y en este caso se trata de juicios de Dios sobre la tierra. Algo viene de la presencia misma de Dios y son sus copas que derramarán su ira. Hay muchas palabras que en el evangelicalismo moderno ya no se usan. El evangelicalismo moderno huye de ciertas expresiones. El pecado, esos son temas prohibidos. El arrepentimiento, la ira de Dios, de eso no se habla. No busquen una serie de Joel Osteen sobre la ira de Dios. Son conceptos olvidados y menospreciados. Pero quien estudia la Biblia con seriedad, con honestidad, no tendrá que leer muchas páginas para darse cuenta que las prioridades de la revelación de Dios no son las mismas que las de los promotores de los falsos evangelios de hoy. Y uno de los temas principales de Apocalipsis son los juicios de Dios. Y esta sección, de manera particular, está cargada de ese tema. Esta sección que estamos estudiando esta noche. En el versículo 4 del capítulo 15 que estudiábamos la vez anterior, recuerdan que tenemos este cántico donde dice: oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. El tema de la alabanza contiene el elemento del juicio de Dios, precisamente. Y el tema de la ira es presentado a la par con el tema del juicio. Sus juicios son una manifestación de su ira. Dice el versículo 1, que ya les había leído: vi otra señal en el cielo grande y maravillosa, 7 ángeles que tenían 7 plagas, las últimas, porque en ellas se ha consumado el furor de Dios. ¿Ven el tema? La insistencia. Las copas de ira son identificadas como 7 plagas, un concepto que, como decía, nos debe traer a la memoria las plagas de Egipto.
las descripciones de las 7 copas están cargadas con expresiones que nos llevan en nuestras mentes a las plagas de Egipto. Porque las Escrituras presentan la salvación y la liberación del pueblo de Dios como algo íntimamente relacionado con los juicios de Dios sobre sus enemigos. Son 2 temas unidos. Es la manera en la que Dios normalmente salva a su pueblo. Y las 7 copas de ira son la manifestación final de esto. Cada copa es una visitación de la ira de Dios sobre la tierra. Y hay una intensificación de esa manifestación. En el versículo 7 dice, del capítulo 15, entonces uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas del furor de Dios. Enfático. Y en el capítulo 16, versículo 19, habla de que Babilonia beberá el cáliz del vino del furor de su ira. ¿Ven el énfasis? Y ese último versículo, de manera particular, no solo habla del furor de Dios, del furor de su ira. Es como que alguien habla del enojo del pique. Y no estoy hablando de que Dios coge pique, porque nosotros tenemos un concepto del pique. La ira de Dios es otro concepto. No es simplemente, no es algo caprichoso. Pero para una sociedad que solamente quiere oír hablar del amor de Dios y desde una óptica completamente tergiversada, hablar de la ira de Dios es tener una conversación políticamente incorrecta. Pero ahí precisamente es donde entra el amor de Dios. Dios no le dice al hombre únicamente lo que quiere oír, sino lo que necesita oír. Pero no es la primera vez que hablamos en nuestros estudios acerca de la manifestación de los juicios de Dios sobre la tierra. Ya habíamos hablado de esto con respecto a los sellos y a las trompetas. Hemos dicho a lo largo de los estudios del libro de Apocalipsis cómo este tema vuelve una y otra vez para mostrarnos cíclicamente la temática del libro. Pero cada vez lo hace con mayor intensidad. Por ejemplo, cuando nosotros leímos acerca de los 7 sellos en el capítulo 6, se habló del jinete sobre el caballo amarillento y dice: y se les dio autoridad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. 4ª parte de la tierra. Luego, cuando leemos sobre las 7 trompetas, ya no se habla de un impacto sobre la 4ª parte de la tierra, sino sobre una 3ª parte de la tierra. Hay una intensificación en los juicios de Dios sobre la tierra. Y con las copas parece como si el asunto se agudizara mucho más. Su impacto es universal. Como leímos en el capítulo 15, versículo 1, las últimas plagas. Porque en ellas se ha consumado el furor de Dios. Las copas son algo final de Dios. Y algo más, el derramamiento de las copas transmite una imagen distinta a la de las trompetas. Cuando uno oye una trompeta, la trompeta hace un sonido que advierte. Cuando alguien derrama algo y lo derramado ya cayó. Las 7 trompetas venían a ser una especie de advertencia a la humanidad. El derramamiento de las copas estaban diciendo: esto ya es lo último. Es el final. Y es por eso que Jesús usa los eventos del diluvio y la destrucción de Sodoma como ilustraciones de lo que será la segunda venida. Pero las copas son finales. El diluvio no fue final. Dios ha guardado su pacto y ha preservado a la humanidad en ese pacto que hizo con Noé. Pero no así después de las 7 copas. Esas 7 copas son finales. También se hace referencia a la ira de esta forma en otro lugar, en el capítulo 14. Entonces lo siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Hermanos, ¿cuál es el propósito de expresiones como esas?
sino llenarnos de asombro ante la justicia de Dios y la manifestación de su ira contra el pecado. Si hay algo que queda claro al estudiar el libro de Apocalipsis, es que nosotros no aborrecemos el pecado como Dios lo aborrece. Ni nosotros nos indignamos tanto contra el pecado como Dios se indigna. Nuestro Dios es santo. El versículo 8 nos deja ver una manifestación de la gloria de Dios, precisamente en medio de ese despliegue de su justicia. Fue ahí cuando dice que el templo se llenó con el humo de la gloria de Dios y de su poder, y que nadie podía entrar en el templo hasta que se terminaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Ese versículo es, una vez más, reminiscente de las escenas del Antiguo Testamento, Éxodo 40, cuando se llena el tabernáculo, o lo que encontramos en 1 de Reyes 8, cuando se llena de la gloria de Dios el templo. Ni Moisés pudo entrar, ni los sacerdotes pudieron entrar en ese momento. Y aquí ni siquiera criaturas angelicales podían entrar en el templo celestial. O sea que mientras el humo de la gloria y del poder del juicio de Dios llenaba el lugar, nadie podía entrar. Algo muy sobrio y serio está ocurriendo. La manifestación de la ira de Dios sobre la tierra, hasta que se terminaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Estas copas incluyen el de ese derramamiento final, cúlmine de la ira de Dios sobre este mundo pecador, preámbulo de la entrada en la gloria celestial del pueblo de Dios. Bueno, así son anunciadas estas 7 copas. Ese es el anuncio. Ahora vamos a ver las copas. Y es mi segundo punto. Las 7 copas de la ira de Dios son derramadas. Son anunciadas y ahora son derramadas. Y veámosla uno a uno. Dice el versículo 1 del capítulo 16: y oí una gran voz que desde el templo decía a los 7 ángeles: id y derramad en la tierra las 7 copas del furor de Dios. Y oí una gran voz que desde el templo decía. Una expresión que es similar a una que aparece en Isaías 66:6. Dice Isaías 66:6: una voz sale del templo, la voz del Señor que da el pago a sus enemigos. Cuando se oye esa voz, Dios anuncia que está castigando a sus enemigos. Y recordemos una vez más que estos juicios de las copas no son literales, como no era con respecto a los sellos, como no fue con respecto a las trompetas. Son ilustraciones de una realidad espiritual que establecen. Pero lo que describen estas figuras, si son terribles, los sucesos mismos deben ser más terribles aún. Algo que podemos identificar al leer sobre las copas es la similitud que guardan con respecto a las 7 trompetas y aún con algunos elementos de los sellos. Veremos esa correspondencia, por ejemplo, en la primera trompeta y la primera copa y así sucesivamente. No tengo el tiempo para hacer ese estudio aquí, pero si ustedes se ponen a comparar, la descripción es sencillamente impresionante. También podemos distinguir que las primeras 4 copas se concentran en aspectos del mundo natural, mientras que las últimas 3 le asestan un golpe al reino de la bestia. Una diferencia con respecto a esto de las trompetas y las copas es que cuando estudiábamos las trompetas, yo les decía que el juicio de Dios venía en la tierra, implicaba aún el engaño que sobre las naciones vendrían a traer los demonios, si lo recuerdan. Pero el énfasis ahora con las copas es que aún ese mismo reino de los demonios sufrirá consecuencias. El engaño sigue, pero esos mismos engañadores serán castigados. Pronto estudiaremos en la serie de Romanos, el domingo próximo, si Dios lo permite, Romanos 1:18, que habla de que la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Qué es lo que está diciendo el texto? La ira de Dios se revelará.
La ira de Dios se reveló. La ira de Dios se revela. Se revela a tiempo presente. Hermanos, hoy hay manifestaciones de la ira de Dios sobre la tierra. Y recuerden lo que sigue diciendo el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 1. ¿Qué tipo de cosas ocurre en la humanidad cuando Dios los entrega en su ira? Son consecuencias de ese castigo divino. Cosas que nos afectan aún a nosotros. Pero es la manera también de Dios pagar por causa del pecado. Ven, hermanos, porque yo les digo que nuestra apreciación de lo que es el pecado y la injusticia no necesariamente es la misma que tiene Dios. Nos quedamos muy cortos. Nos quedamos muy cortos. Y cuando uno lee estas descripciones de las copas y las compara aún con descripciones de los profetas, uno dice verdaderamente nuestro Dios es santo. Dice Sofonías 3:8: por tanto, esperadme, declara el Señor, hasta el día en que me levante como testigo, porque mi decisión es reunir a las naciones, juntar a los reinos, para derramar sobre ellos mi indignación, todo el ardor de mi ira, porque por el fuego de mi celo toda la tierra será consumida. Es un texto fuerte. Y necesitamos meditar en ese versículo como meditamos en otras cosas. A veces somos muy selectivos en las cosas que queremos leer de la palabra de Dios. Primera copa, versículo 2. El primer ángel fue y derramó su copa en la tierra, ese es el énfasis aquí, y se produjo una llaga repugnante y maligna en los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Y así como la trompeta tenía un énfasis en la tierra, esta copa tiene un énfasis en la tierra. Dice Apocalipsis 8:7: el primero tocó la trompeta y vino granizo y fuego mezclados con sangre y fueron arrojados a la tierra, y se quemó la tercera parte de la tierra. Y aquí aparece algo similar. Eso es un recordatorio de la sexta plaga en Egipto, la de las úlceras. Y una vez más aclaramos, no estamos diciendo que este texto dice que habrá úlceras literales que ocurrirán a la humanidad, pero sí juicios divinos que implican agonía y dolor. ¿Y quiénes son presentados como los recipientes de este juicio? Los que tienen la marca de la bestia y que adoran su imagen. Los que se han identificado con la causa de la bestia, del dragón, y los que le siguen el juego, y los que propician sus ídolos. En otras palabras, Dios juzgará a todo aquel que no esté identificado con Jesús, que no esté sellado como posesión del Cordero. Porque hay dos grupos: los sellados por el Cordero y los que tienen la marca de la bestia. Lo que nos hace estar marcados por la bestia o sellados por el Cordero no es lo que nosotros digamos al respecto. Porque si nosotros salimos a preguntar a las personas: ¿tú eres un sellado de la bestia o tú eres uno de los sellados por Cristo? ¿Qué va a decir la gente? No, yo soy de los de Cristo. Sí, pero es que el dragón ha enseñado aún a los sellados de la bestia que digan que son de Cristo. No es ni lo que tú y yo queramos decir que somos, es lo que somos. ¿Eres tú uno de los sellados de Cristo? Porque es lo que dice que hará la diferencia. Eres un verdadero discípulo de Jesucristo. Dios juzga la idolatría de los hombres en todas sus manifestaciones. Los que adoran la imagen de la bestia, los que siguen sus enseñanzas, los que han moldeado sus vidas a la luz de su filosofía. Porque es una manera de pensar. El diablo no dice mente vacía simplemente, no, él inyecta el error. Él disemina mentiras y tiene al mundo engañado. Segunda copa, versículo 3. El segundo ángel derramó su copa en el mar y se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente que había en el mar.
Y la segunda trompeta, ¿qué dice? Simplemente para que tenga la idea, el segundo ángel tocó la trompeta, Apocalipsis 8:8, y algo como una gran montaña ardiendo en llamas fue arrojado al mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, que es similar. Y observen además lo que les decía, mientras la trompeta afectó una tercera parte del mar, con la copa murió todo ser viviente que había en el mar. Hay una intensificación. Y el agua es algo del sostén de la humanidad, en el mar y en los ríos. Algo está afectando aquello que sustenta al hombre mismo. Dios atacará donde le duele, por así decirlo, al hombre. Tercera copa, versículos 4 al 7. El tercer ángel derramó su copa en los ríos y en las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, el que eres y el que eras, oh santo, porque has juzgado estas cosas. Pues ellos derramaron sangre de santos y profetas, y tú les has dado a beber sangre, lo merecen. Y oí al altar que decía: sí, oh Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Una vez más, esta copa nos recuerda la primera plaga de Egipto. Pero cuando todas las fuentes de las aguas son afectadas, podemos notar que esto está llegando al final. Porque ¿cómo se sostendrá el hombre? Lo que Dios está diciendo aquí: yo voy a hacer algo que es que terminará con todo. Porque el agua, como dice Thomas Schreiner, es fuente de vida, y Dios está erradicando en juicio lo que es vital para la vida misma. Y esa frase, el ángel de las aguas, nos deja ver la participación desconocida para nosotros que tienen los ángeles aún en el mantenimiento de la misma creación. Cosas que nosotros desconocemos. Cuando los ángeles intervienen, cosas pasan. Y en la descripción de esta copa se añade ese comentario particular: ellos derramaron sangre de santos y profetas, y tú les has dado a beber sangre. Lo merecen. Lo merecen. Que nadie piense que a Dios se le fue la mano con estos juicios. Si hay alguien que sabe a la perfección qué castigo, qué tipo de castigo es el correspondiente para la infracción que los hombres cometen, es nuestro Dios. Por eso el versículo 5 dice: justo eres tú, el que eres y el que eras, oh santo, porque has juzgado estas cosas. Por eso decía al principio que Thanos no se puede salir con la suya. El dragón no puede ganar. Los impíos no se pueden salir con la suya, porque la justicia de Dios está en juego. Y el versículo 7 dice: yo oí al altar, un altar que habla, y que decía: sí, oh Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Lo grande es que en medio de este despliegue, uno lee este capítulo y dice: wow. Pero en medio de este despliegue, verdaderamente tú eres justo, Señor. Verdaderamente tú eres justo. Llamará la atención la gran justicia de Dios en medio de la aplicación de esa justicia. Qué poco conocemos a Dios. Hubo otra ocasión en el libro en que escuchamos a un altar. En el capítulo 6, si recuerdan, cuando el Cordero abrió el quinto sello, y vi del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Y es como si nos estuviera dejando saber que hay una voz en el cielo que aboga por la causa de los mártires del Señor. Dios no dará por inocente a los que matan a los siervos del Señor, porque sus juicios son verdaderos y justos, dice Apocalipsis 19:2. Pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su inmoralidad, y ha vengado la sangre de sus siervos con ella. ¿Ven el tema de Apocalipsis una y otra vez, una y otra vez? Cuarta copa, Apocalipsis 16, 8 y 9. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y al sol le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres fueron quemados con el intenso calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Una vez más, el castigo no es literal, pero lo que nos ilustra es evidentemente terrible. Está hablando de algo cataclísmico, horrendo.
que también ya se había dicho algo similar con respecto a las trompetas. El problema con los incrédulos es que parece que nada les convence de que realmente son merecedores del castigo de Dios. Dice que ni aún con eso se arrepintieron. No es solo que ellos abogan por su inocencia, sino que blasfeman el nombre de Dios. Hay personas que están dispuestas a blasfemar de Dios. No les da miedo poner a Dios en sus labios y decirle 3 cosas a Dios. Qué altanería, qué soberbia. Pero ni aun cuando se esté manifestando el juicio de Dios sobre sus vidas, ni aun así esos pecadores darán su brazo a torcer. Eso mismo es parte del juicio de Dios, que fue lo que estudiamos aquella vez, cuando dice que en Tesalónica Pablo, que Dios envía un poder engañoso para que crean la mentira. Y esa actitud de impenitencia muestra que Dios tiene razón. Dios tiene razón. Quinta copa, versículos 10 y 11. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se quedó en tinieblas, y se mordían la lengua de dolor, y blasfemaron contra el Dios del cielo por causa de sus dolores y de sus llagas, y no se arrepintieron de sus obras. Una vez más, la relación del éxodo de Egipto con la redención del pueblo de Dios se muestra aquí. Dios dejó toda la tierra de Egipto en tinieblas, y aquí el reino de la bestia también es dejado en tinieblas. Dios ataca el reino de Faraón y Egipto queda en tinieblas. Y lo que está diciendo aquí es, este sistema del mal que el diablo promueve en este mundo está en tinieblas, y Dios lo mantendrá en tinieblas como parte de su juicio mismo. ¿Ustedes aman las tinieblas? Pues yo sellaré esas tinieblas. Ser juzgados con tinieblas por las tinieblas mismas, eso es total oscuridad. Y eso nos explica por qué algunas personas no pueden ver. ¿Ustedes recuerdan que con esas tinieblas eran tan espesas que ellos no podían ver lo que tenían enfrente? El hombre que está preso porque Dios lo ha entregado a un entendimiento entenebrecido, no puede ver lo que brilla claramente como la verdad de Dios. Podemos mostrarle los argumentos más claros, contundentes acerca del diseño de la creación, acerca de 1000 cosas que nos manifiestan que Dios es santo. Nada de eso le convencerá. Están en tinieblas. Y una vez más, estas copas, cuarta y quinta, nos muestran que los hombres no se arrepienten ni aún experimentando el juicio de Dios. Alejan sus corazones todavía más del único Dios que les puede salvar. Dice Proverbios 19:3, la necedad del hombre le hace perder el rumbo, y para colmo su corazón se irrita contra el Señor, citando la Nueva Versión Internacional. Se molesta con Dios. Sexta copa, versículos 12 al 16. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para que fuera preparado el camino para los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta a 3 espíritus inmundos semejantes a ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. He aquí vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda su ropa, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. La sexta trompeta tiene que ver con el río Éufrates, y esta sexta copa tiene que ver por igual con el río Éufrates. O sea, se mantiene el mismo paralelismo. En este caso, se hace referencia al hecho de que el río Éufrates se seca y permite la llegada de naciones enemigas invasoras. Es un contexto mesiánico que se cita en Isaías capítulo 11 para mostrar la manera en que Dios libera a su pueblo, usando esa figura del río seco. Les leo, Isaías 11,
13 dice: entonces se disipará la envidia de Efraín, y los que hostigan a Judá serán exterminados. Efraín no envidiará a Judá, y Judá no hostigará a Efraín. Y ellos se lanzarán sobre el costado de los filisteos al occidente, juntos despojarán a los hijos del oriente. Edom y Moab estarán bajo su dominio, y los hijos de Amón les estarán sujetos, los enemigos de Israel. Y ahora dice: y el Señor destruirá la lengua del mar de Egipto, agitará su mano sobre el río con su viento abrasador, los partirá en 7 arroyos y hará que se pueda pasar en sandalias. O sea, Dios dice: no, tú vas a pasar en chancleta ese río, te lo digo. Y dice: y habrá una calzada desde Asiria para el remanente que quede de su pueblo, así como la hubo para Israel el día que subieron de la tierra de Egipto. ¿Qué le está diciendo el Señor a su pueblo? Confíen en mí. Yo fui el que abrí el mar rojo. Yo puedo secar las aguas y hacer que por ahí venga vuestra liberación. Confíen en mí. Ciro llegó a desviar al Éufrates para conquistar a los babilonios. Y lo que una vez Dios hizo a través de Ciro, lo hará nuevamente, pero con otra Babilonia. Recuerden, ¿de qué nación liberó a los israelitas Ciro? De los babilonios. Y aquí en Apocalipsis, ¿qué nación es que se dice que precisamente es de la que nosotros seremos liberados? Capítulo 17, capítulo 18 de Apocalipsis. De la gran ciudad de Babilonia, y la vamos a ver al final. Otra vez, Dios va a actuar para liberar a su pueblo. Y así como Dios actuó de manera milagrosa con el pueblo de Israel para sacarlos de la esclavitud en Egipto, así como lo sacó a su pueblo, ese remanente de Babilonia, así preservará y liberará Dios a los suyos, aunque ahora seamos minoría y aunque nos quieran aplastar con las boberías con las que quieren dominar al mundo, todo este asunto de ideología de género y demás. Nosotros saldremos victoriosos. Nuestro Dios es capaz de secar los ríos para sacarnos y aún podamos pisar en sandalias. Este capítulo está lleno de símbolos, como lo está todo el libro. Y por eso usa todas estas ilustraciones. Y por momentos, el apóstol Juan nos introduce explicaciones que nos dan más ideas para tener más claridad de qué es lo que está pasando. Esta sexta copa habla de reyes y de una gran batalla. Pero también hace mención de la trinidad del mal. ¿Lo vieron? El dragón, la bestia y el falso profeta. Ya hemos hablado de ello anteriormente en el capítulo 13. Su intención es engañar a los moradores de la tierra, mantenerlos en sus filas para la perdición de sus almas. Pero además hemos visto la gran influencia que esta Trinidad ejerce sobre los gobiernos y los reinos de la tierra. Los gobernantes se creen muy autónomos e independientes, pero el escenario que encontramos en las Escrituras y especialmente en los libros proféticos nos pinta otra cosa. Dice Apocalipsis 16:13: y vi salir de la boca del dragón, la boca. Recuerdan que habíamos dicho que la boca expresa los argumentos, lo que dicen, lo que predican el diablo y la bestia. La boca de la bestia, la boca del falso profeta. Y salieron 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. ¿Qué les recuerda a las ranas? El Éxodo. Pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Díganme si no está enfatizando nuevamente el libro de Apocalipsis cómo influye el demonio en las cosas que ocurren en las naciones.
Y entonces los hermanos que estaban siendo perseguidos en la época que Juan recibe toda esta revelación, es como que ellos dicen: ah, por eso es que entendemos toda esta persecución que nos tienen estos emperadores. No se trata de simplemente la locura de un emperador aquí o allá, sino la mano del maligno detrás de todas estas cosas. Y lo mismo hasta el día de hoy. En el capítulo 20 vemos una referencia similar. En el capítulo 20, en el versículo 7 dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de la prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Persecución nuevamente. Pero descendió fuego del cielo y los devoró, y el diablo que los engañaba, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también está la bestia y el falso profeta, etcétera, etcétera. Apocalipsis enfatiza, amados hermanos míos, que las cosas que vemos en los periódicos no simplemente asuntos humanos. Todos estos movimientos y comercios y tratados, hay mucho más de lo que se ve a simple vista. No vemos mucha confabulación entre las naciones con el solo objetivo de promover el mal y sus valores. No nos creamos ni por un segundo que ellos los une el amor y el desprendimiento por hacerle bien a la humanidad. No, ellos están unidos por intereses macabros y maquiavélicos, cuyo origen se encuentra en el mismo infierno, y no tienen ni la más mínima idea de que han sido engañados y están siendo engañados por uno mucho más poderoso y astuto que ellos. El diablo los está utilizando. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Y ahí aparecen en los noticieros ellos dando sus reportes y hablando como si todo se tratara de ellos. Hermanos, hay mucho más detrás de todas esas cosas. El diablo usa presidentes y reyes, embajadores y ministros, políticos y líderes culturales. El diablo usa a dueños de grandes corporaciones, a lobistas y a todo tipo de funcionarios para el mantenimiento y la promoción de sistemas anti-Dios y de corrupción. Y ni hablar del mundo de las drogas y del narcotráfico. Unos están embobados con sus drogas y otros embriagados con la codicia del dinero que éstas generan, destruyendo a su paso familias, instituciones y sociedades enteras. No es casualidad. Y a muchos les resulta hasta gracioso e interesante que haya surgido un candidato presidencial gay en los Estados Unidos. Pero no es ni gracioso ni interesante. Es triste. Apocalipsis no está hablando de una guerra literal inmediatamente antes de la segunda venida del Señor, amados hermanos. Los libros de escatología ficción nos van a hablar de la guerra de Armagedón y nos van a poner a estudiar acerca de que eso va a ser un conflicto entre Estados Unidos y Rusia o cosa similar. Y que son naciones del Oriente poderosas, muy numerosas, que enviarán sus ejércitos. Hermanos, no se trata de eso. Se trata de una guerra espiritual y moral que se irá agudizando hasta alcanzar proporciones jamás vistas en su intensidad y extensión. No se trata de gobierno de izquierda o de derecha, porque el diablo es ambas cosas. No es fiel a un solo partido, porque él puede ser demócrata y republicano al mismo tiempo. Puede ser religioso y liberal al mismo tiempo. El diablo hace su obra en naciones democráticas y en naciones totalitarias. Sus intereses traspasan esas barreras. Sus anticristos pueden tomar la forma de un líder carismático, de un artista influyente, de un medio de comunicación. Es contra eso que nos estamos enfrentando, amados hermanos. Y es de eso que nos está hablando el libro de Apocalipsis, apercibiendo a su pueblo de estas cosas. En el capítulo 17 volveremos a hablar de reyes y autoridades
Y algo sumamente interesante que se menciona es cómo ellos están dispuestos a unirse en un mismo propósito, en el propósito de combatir al Mesías y a sus discípulos. Leo de la Nueva Versión Internacional, el capítulo 17, versículo 13. Estos tienen un mismo propósito, que es poner su autoridad y poder a disposición de la bestia. Se unen. Ellos pueden diferir en un montón de cosas, pero para eso se unen. Son capaces de poner diferencias a un lado con el fin de pelear contra Cristo, tal como sucedió cuando crucificaron al Señor. ¿Recuerdan? El Salmo 2:2 que estudiamos hace poco habla de eso. Traman unidos contra el Señor y contra su ungido. Y es lo que luego dice Hechos capítulo 2, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato juntamente con los gentiles. Hermanos, eso no pasó simplemente porque se le ocurrió a los judíos y a los romanos. No, por eso vemos que Satanás llenó el corazón de Judas. Había mucho más que meros actores humanos en esa historia. ¿Quién los une? El diablo los une. Ellos no lo saben, pero esa es la realidad. El versículo 16 dice que los reyes fueron reunidos en Armagedón para la batalla. El versículo 14 dice que esa batalla será el gran día del Dios Todopoderoso. Imagínate que tú eres un luchador o un boxeador, que tú no conoces a tu contrincante, pero cuando lo anuncian dicen que es el invencible Hércules, con 25 victorias y todas por nocaut. ¿Qué tú haces? Yo tengo que ir al baño. Bueno, aquí dice que esta batalla será el día del Dios Todopoderoso. ¿Cuáles son sus poderes? Es fuerte. ¿Cuáles son sus poderes? Puede volar. El Dios Todopoderoso lo puede todo. Ese será el día de Dios. Las cosas se van a hacer como Él dice y como Él quiere. No tienen la más mínima oportunidad de vencer, pero han sido engañados y seducidos para creer que se saldrán con la suya. Porque solo a gente engañada o fuera de sí se les puede ocurrir pelear contra el Todopoderoso y albergar la idea de que podrán salir victoriosos. ¿Y de qué naturaleza es ese día? Todo lo que la Biblia dice de ese día es como un día de destrucción. En Isaías 13 dice en el versículo 6: gemid porque cerca está el día del Señor, vendrá como destrucción del Todopoderoso. Y allí mismo en el versículo 9: he aquí el día del Señor viene cruel, con furia y ardiente ira, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores. ¿Cuándo fue la última vez que tú tuviste un devocional con ese versículo? En Jeremías 46:10 dice: porque aquel día es para el Señor, Dios de los ejércitos, día de venganza, para vengarse de sus enemigos. La espada devorará y se saciará y se empapará con su sangre, pues habrá una matanza para el Señor, Dios de los ejércitos, en la tierra del norte junto al río Éufrates. Joel 1:15: ay de ese día, porque está cerca el día del Señor y vendrá como destrucción del Todopoderoso. En otro versículo del mismo libro: es un día grande y terrible. El Señor nos ayude a reflexionar en lo que implica este día, para darle gracias a Dios, como decía el pastor Lester, por la salvación que Dios nos ha dado, y para compartir el evangelio con los perdidos. Pero dos cosas más sobre la sexta copa. Dice que los reunieron en un lugar que se llama Armagedón. Y ese nombre y todo lo que se explica por allí de que habrá una guerra con tanques de guerra y con misiles. Según los estudiosos, la palabra significa montaña de Megido, aunque en el valle de Megido no hay montañas, puede haber una pequeña colina. Pero parece ser haciendo referencia de una forma figurada al hecho de lo que ocurrió con
cuando Israel peleó contra Sísara en los tiempos de los jueces, si ustedes leen Jueces capítulo 4 y capítulo 5, encuentran que allí Israel tuvo una victoria que Dios le dio a través de Débora. Ustedes recuerdan que había mucho temor de salir a pelear, pero finalmente Dios va con ellos y ellos ganan la batalla. Dios peleó por ellos. Bueno, lo que está diciendo aquí es, nosotros en esa guerra también ganamos, como Dios le dio la victoria a ellos. Hay una poesía en Jueces 5, y la poesía dice: vinieron los reyes y pelearon entonces los reyes de Canaán en Taanac, cerca de las aguas de Megiddo. No tomaron despojos de plata, desde los cielos las estrellas pelearon. No fueron ellos, fue Dios que peleó por ellos. Los ángeles pelearon por ellos, no fueron ellos. De manera que Armagedón es un símbolo para dejarnos saber que los enemigos del Cordero correrán la misma suerte que Sísara y su ejército. Israel fue oprimido por Javín y los cananeos durante 20 años, pero en su momento fueron liberados. Y nosotros ahora podemos estar en ese momento de opresión por el enemigo, pero ganaremos el juego aunque tengamos al árbitro en contra. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero hay una palabra exhortativa además en esta sexta copa. Dice el versículo 15: he aquí vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Cristo mismo interrumpe aquí lo que está ocurriendo. Cristo mismo introduce sus palabras. O sea que un ángel cita las palabras de Cristo. Sea como sea, son las palabras de Cristo y una advertencia de Cristo. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Cubre tu vergüenza, o Dios te avergonzará en el día del juicio. No tengo espacio para mostrar esto en este estudio, pero el Antiguo Testamento tiene varias advertencias en las que Dios habla de exponer la vida de los pecadores en el juicio, y hace la comparación de hacer que la gente vea la desnudez de los enemigos ante los enemigos. Pero no tengo tiempo para mostrar eso, pero es poniendo a pensar como vas a vivir de tal manera que hará que Dios te avergüence realmente. Y el elemento de que será como ladrón es algo inesperado, hermanos. Tenemos que estar alertas. Tenemos que estar alertas. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Apocalipsis 22:14. Afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Finalmente, la séptima copa. El tiempo se me ha ido, pero denme un par de minutos más. Dice el versículo 17: y el séptimo ángel derramó su copa en el aire, y una gran voz salió del templo del trono que decía: hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos, y hubo un gran terremoto, tal como no lo había habido desde que el hombre está sobre la tierra. Fue tan grande y poderoso terremoto. ¿Qué les recuerda esa descripción allí? Sinaí, ¿no? Una vez más, el desierto, el Éxodo. La gran ciudad quedó dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y enormes granizos, una vez más, la plaga de Egipto, enormes granizos como de un talento cada uno, cayeron sobre los hombres. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sumamente grande. Ha llegado el gran día de la ira de Dios. ¿Quién podrá sostenerse? Es la pregunta que aparece en Apocalipsis 6:17. Y esa enseñanza cíclica una vez vuelve aquí con esto de la séptima copa, porque es el final. Y encontramos una frase culminante: hecho está. En la Nueva Versión Internacional lo traduce: se acabó. Hermanos, ese es el final. Así como nosotros encontramos la conclusión de la obra redentora en Cristo en consumado es, este es el equivalente para decirnos: se acabó la historia como la conocemos aquí, llegó la gloria de Dios, llegó el juicio de Dios. Y eso, hubo relámpagos, voces, truenos.
¿Cómo se sintieron los que estaban ahí en Sinaí? Uy, acércate tú. Eso es un momento solemne. La llegada del fin se anuncia de una forma imposible de ignorar. La historia de la rebeldía del hombre se trata de esos múltiples intentos de la humanidad por hacer que Dios se ajuste a los estándares de los pecadores. El hombre quiere fabricar a un Dios a su semejanza, pero ¿cómo se mostrará Dios al final? Dios seguirá mostrando que Él es el mismo de Sinaí, el mismo Dios santo, el mismo Dios digno de ser temido y adorado, en una presencia que hará que se postre la gente ante Dios. Los hombres pueden torcer la ética y la moral todo cuanto quieran, pero en el día del juicio las cosas serán evaluadas según las normas del Altísimo y del Todopoderoso, y no según los antojos de los pecadores desquiciados que se atreven a luchar cuerpo a cuerpo con Dios.